Maestras y maestros de Sodimac, muchas gracias por unirte a esta presentación de protección de caídas. Hoy día estamos participando como 3M en la gran feria de capacitación online, un espacio que nos ha aprovechado, estamos tratando de aprovechar de que no se pierda de las actividades que hemos recorrido durante varios años presencialmente, tratar de no perder este espacio y poder dar una oportunidad de tener un entrenamiento virtual. Los entrenamientos virtuales normalmente son un poco difíciles de desarrollar, sobre todo para este mundo que es tan técnico y tan práctico, pero hoy día vamos a hacer una actividad donde vamos a poner ejemplos prácticos, vamos a poner aplicaciones, usos y cuidados correctos de los equipos y aprender a determinar también cómo debiera configurarse correctamente un sistema personal de detención de caídas. Me presento, mi nombre es Christopher Curtis, soy el especialista de 3M para Conosur, en el área específica de protección de caídas. Les voy a comenzar a compartir mi pantalla y desarrollamos, ir viendo cuáles son los objetivos que vamos a cumplir hoy día. Muy bien, lo primero es que vamos a ver física de la caída, vamos a ver cómo se comportan los cuerpos al caer, ¿no es cierto? Y cuánto es finalmente la energía que estamos desarrollando sobre un trabajador. Finalmente, a cuánta fuerza me estoy exponiendo cuando hago un trabajo a determinada altura. Vamos a ver las fuerzas de arresto, o sea, cuánto me permite la normativa tener este máximo de exposición, y también cuánto es el espacio libre de caída. Si yo tengo un equipo amortiguador, si tengo un equipo sin amortiguador de impacto, cómo se comporta en este espacio, y vamos a enseñar básicamente y de forma muy gráfica a cómo calcularlo para cada uno de los trabajos que tengamos y poder completar nuestros procedimientos de trabajo. Vamos a ver un poquitito de normativa nacional. Básicamente vamos a reducir las normas en estos tres pasos básicos, que es el A, B, C de protección de caídas, cómo debiéramos configurar correctamente un equipo. Y por último, las características y beneficios de los equipos de protección de 3M. Vamos a ver sus usos, inspecciones, aplicaciones y los cuidados principales que debemos tener para que los equipos tengan la mayor vida útil posible. Bien. Lo primero es hablar de por qué protección de caída, ¿no es cierto? Este es un reporte que entrega OSHA, que es la Administración de Seguro y Riesgos del Trabajo en Estados Unidos, donde nos muestra el top 10 de las violaciones a la seguridad industrial o las multas que se cursaron el año 2019 para los distintos riesgos considerados críticos en la industria. Si se dan cuenta, el primero, con 5.677 violaciones, es protección de caídas. Veníamos durante varios años siendo el segundo lugar. Hoy día, desafortunadamente, pasamos a ser el primero y se hace súper necesario que todas estas actividades tomen mayor relevancia al momento de desarrollar tareas. Seguimos teniendo, desafortunadamente, diariamente accidentes a nivel mundial que están relacionados al área de protección de caídas, y es nuestro deber hacer algo al respecto. El número 4, si se fijan, son escaleras, con 2.463 violaciones, que también tiene que ver con protección de caídas. El número 9 es protección de caída en entrenamiento, o sea, a pesar de que no le estamos dando los equipos correspondientes a los operadores del trabajo en altura, tampoco lo estamos entrenando correctamente. Así que en un top 10, desafortunadamente 3 de estos ítems corresponden a protección de caídas, y es súper importante que les echemos un ojo. Acá, si nos vamos un poquito a la normativa nacional, o a la estadística nacional más que nada, fíjense los porcentajes de ocurrencia de cada uno de los accidentes que se desarrollaron en el año 2019. El 15% es aplastado por, el 11% es golpeado por, 8% contacto con electricidad, 7% atrapamiento, 5% explosión, 5% desmayo, 5% caída de distinto nivel, al mismo nivel, perdón, 4 a distinto nivel, 4 asalto, otros 16, y caída de altura también sigue siendo el mayor índice de frecuencia de la accidentabilidad en Chile por el trabajo en altura.
Aquí vemos una normativa que es una masa laboral gigante, como puede ser Estados Unidos, tiene una industria súper potente, y cuando lo llevamos a Chile, los números son exactamente los mismos. Hablamos de que en ambos casos estamos hablando del número 1 en el área de seguridad, donde debiéramos tener nuestro foco. Bien, entonces lo primero que vamos a ver acá es un gráfico que nos muestra abajo, en la barra de abajo nos muestra tiempo, y en la barra lateral nos muestra fuerza, ¿no es cierto? Aquí vamos a entender por qué una persona cuando cae, si yo peso 100 kilos, por ejemplo, y me caigo de una distancia X, no voy a generar los mismos 100 kilos, ¿no es cierto? Aquí hay un factor súper importante, hay dos factores súper importantes, uno es el peso y otro es la altura a la que me estoy cayendo. Eso va a determinar un número de cuánto es la fuerza que yo voy a transferir al usuario de este equipo de protección contra caída. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Tengan en consideración, por favor, que esto es un maniquí que pesa 100 kilos y se está tomando esta demostración a una altura de 1,8 metros, que es el mínimo por lo que nos exige la normativa para comenzar a ocupar un equipo. Bien, entonces vemos que al segundo 5.3 se comienza a desarrollar esta desaceleración, ¿no es cierto? La persona viene cayendo en caída libre, y cuando llega a este rebote, ¿no es cierto? Porque la gravedad ya no hace efecto, vemos que en el segundo 5.4 se genera un pic de fuerza de 2.100 kilos, 2.200 kilos más o menos, transferidos directamente al trabajador. Cuando hablamos de protección respiratoria, por ejemplo, y decimos que una persona no se puede exponer a tal contaminante o a tal partícula por tanto tiempo de exposición, o cuando decimos que en protección auditiva no nos podemos exponer a tantos decibeles en una zona de trabajo, en protección de caídas debemos trabajarlo de la misma forma. Debemos decir que nosotros nunca nos debiéramos exponer a más de 800 kilos de fuerza en alguna caída. Por lo tanto, se hace relevante que determinemos todos los controles para que esto suceda. Acá, este primer ejercicio, si ustedes se dan cuenta, aparece la típica cola de perlón, la eslinga de perlón o cola de perlón, como la quieran llamar, sin amortiguador de impacto. Esta es una cola que mide 1,80 m, probablemente después de la deflexión tiene algún tipo de elongación por la caída, porque también es un material, es un algodón que va trenzado, pero no tenemos ninguna forma de disiparlo. El segundo ejercicio es una práctica súper común, súper recurrente, que es cuando nosotros tomamos nuestro gancho, ¿no es cierto? Tomamos nuestro gancho de protección de caída, tomamos el primero que va hacia el punto de anclaje, pero siempre va a haber un segundo que nos va a quedar dando vuelta. Y ese segundo que nos va quedando dando vuelta, la mala práctica que normalmente ocurre es que uno lo conecta en la anilla lateral del arnés. Y aquí, si se fijan, este desarrollo del amortiguador de impacto, lo que va a disminuir el esfuerzo, se comienza a desplegar en el segundo 5.4, pero como hace tensión en la segunda eslinga, que es donde yo me anclé mi anilla lateral, se crea un triángulo imaginario, y ese triángulo imaginario hace que el absorbedor de energía no siga su completo despliegue y comience a tener un pic de fuerza en el segundo 5.8 que nuevamente nos lleva a esfuerzo de 1.800 kilos, 1.900 kilos, esfuerzos que no podemos tolerar. Bien. El tercer ejercicio lo hacen con un cinturón de seguridad. Aquí está claramente evidenciado por qué ya los cinturones de seguridad no son parte de un sistema personal de detención de caída, finalmente porque tenemos esfuerzos muy superiores, o sea, estamos hablando de 2.500 kilos, perdón, y desarrollados en una sola parte del cuerpo, que es la cadera, ¿no es cierto? Entonces aquí el esfuerzo que se genera es demasiado y en una sola parte del cuerpo, no con un arnés de cuerpo completo que lo sepa distribuir en distintas zonas del cuerpo, de la redundancia. Y el último ejercicio es cómo debiera ser una caída, cómo debiéramos nosotros controlar los esfuerzos y los espacios de caída libre. Si se fijan, segundo 5.4, mismo maniquí, mismo peso, pero el esfuerzo se reduce
dado que el amortiguador de impacto, que es el paquete que viene adentro, es tejido en zigzag, ¿no es cierto?, se comienza a desgarrar en cada uno de los extremos y hace que esta persona, digamos, quede asustado, probablemente con pocas ganas de volver a hacer trabajo en altura en el próximo tiempo, pero quede vivo, no tenga una transferencia de fuerza importante. Y también al cuidar el esfuerzo que estoy dando a la persona, voy a cuidar el esfuerzo que generó el punto de anclaje, por lo tanto no tengo un punto de anclaje desgarrado. Desde ahí donde vienen también los criterios de las fuerzas máximas de los puntos de anclaje. Bien, entonces el primer concepto clave dentro de esta reunión o de esta conversación que tenemos es que ustedes mantengan dentro de sus áreas de trabajo siempre la fuerza máxima que se puede exponer a un trabajador a no más de 800 kilos. Si les quedan dudas, si les quedan preguntas, pueden ir desarrollándolas en el chat que está ahora mismo corriendo y vamos a ir resolviendo cada duda puntual que ustedes tengan para cada una de las configuraciones de equipo y cómo hacemos que esta transferencia de fuerza sea lo menor posible. Ahora, también se hace súper importante que si nosotros tenemos un despliegue de un amortiguador de impacto que nos va a entregar menor fuerza, tenemos que saber que también vamos a tener más espacio, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el cálculo de distancia de caída libre, es el segundo factor más importante y es el segundo factor clave para poder determinar cómo debiera o configurar un equipo correctamente. Nosotros vemos que acá tenemos la longitud máxima de la eslinga, cola de amarre, etcétera. Tiene varios, podrían ser varios los sinónimos, pero estamos hablando de la cola, ¿no es cierto?, de la eslinga de tensión de caída. Esta eslinga de tensión de caída normalmente tiene una extensión de 1,8 metros. Cuando se comienza a desplegar su absorbedor, que esto es el paquete amortiguador que hablábamos en zigzag, aquí tengo alguno para que lo podamos evidenciar, ¿no es cierto? Hablamos de que tenemos 1,80 m de eslinga, más el paquete amortiguador que se comienza a desplegar. Este despliegue completo es de 1,2 metros. Eso es para todos los equipos que ustedes compren de 3M. Y bueno, es por un tema cultural. Normalmente todas las eslingas de Latinoamérica vienen por 1,80 m y 1,2 m. Después vemos la altura del trabajador, que está considerado como 1,80 m, considerando la anilla que va a estar en la espalda o que va a estar en el pecho, ¿no es cierto?, a la altura del pecho, que debería ser 1,50 m más o menos, más 30 centímetros, que es la deflexión que genera el arnés cuando la persona se cae. Todo ese cálculo de seguridad, más el factor de seguridad, que es lo que me pide la normativa, me pide 1 metro que debería venir por abajo, que parece 50 centímetros, pero también podríamos considerarlo como un mejor factor de seguridad, 1 metro, nos dice que nosotros no debemos ocupar una eslinga con amortiguador de impacto cuando tengamos un espacio libre de caída menor a 5,8 metros o 6 metros. Quisiéramos redondear finalmente esta cifra, porque finalmente si yo hago todo este despliegue, podría darse la eventualidad de que al no tener el espacio correcto, yo pudiera chocar con alguna máquina, con alguna aspa, con cualquier cosa que me interfiera en este recorrido. Por lo tanto, tengo que considerar ese espacio. Si no lo tengo que pasar a otra categoría de equipo, ¿no es cierto? Ya no me olvido de la cola doble con amortiguador de impacto, y puedo pasar a equipos como el que se ve acá a la derecha, que son los equipos retráctiles. Estos equipos hacen un bloqueo que es instantáneo. Aquí hablamos de instantáneo entre comillas, pero con mucho menor esfuerzo, con mucha menor distancia que la eslinga con amortiguador de impacto, y los retráctiles que son personales, como los que aparecen acá, Nanolock y SmartLock, son retráctiles que frenan en mucho menor espacio que los estructurales. Estamos hablando de 1,2 metros. Bien. Si nosotros tuviéramos que considerar cuándo tengo que comenzar a protegerme en protección de caída, ¿no es cierto? Lo primero es que tengo que saber que tengo que estar a una altura de 1,8 metros o más. También se puede dar la excepción de que yo no tenga peligro de caída en altura, sino que sea una caída al mismo nivel, pero que tenga, por ejemplo, una zanja que tenga 20 metros hacia abajo. Eso también se considera con riesgo de caída y yo debiera ocupar
un equipo. Eso es lo que dice la normativa. Aquí no estamos sacando el extracto normativo, pero sí, efectivamente lo dice textualmente la normativa, 1,8 metros más sobre el nivel o a cualquier superficie que me genere algún desnivel y que me dé un riesgo de caída. Por lo tanto, necesito el ABC de protección contra caída. Lo primero es un anclaje, ¿no es cierto? Ese es el primer concepto, que lo vamos a categorizar como A. Este anclaje tiene que tener una resistencia mínima de 2.200 kilos. Ya hablábamos recién, cuando nosotros tenemos un esfuerzo de una persona cayendo 1,80 m de 100 kilos, vamos a ver que vamos a tener mucha cantidad de fuerza, o sea, el número va a ser muy superior a nuestro peso habitual. Por lo tanto, este punto de anclaje tiene que tener una resistencia mínima de 2.200 kilos. Después tenemos el arnés, que lo vamos a categorizar como B, o Body Support acá, que es el arnés de cuerpo completo. Vamos a ver las características y detalles en unas slides un poquito más adelante, pero el principal objetivo del arnés, como es de cuerpo completo, es que haga una distribución de esfuerzo entre los omóplatos, los brazos, los muslos, las piernas, etcétera. Tengamos la fuerza, toda esta fuerza, estos 800 kilos máximo, distribuidos en distintas partes del cuerpo, para poder tener una caída, entre comillas, sana o lo mejor posible. Nadie se quiere caer, pero esto tiene que funcionar como un airbag. En el minuto que tenga que activarse, se tiene que activar de la mejor forma posible y con los menores esfuerzos posibles. Y lo tercero, por supuesto, es el conector, ¿no es cierto? Si tenemos el punto de anclaje, tenemos el soporte corporal, tenemos que ver que este conector, digamos, del arnés al punto de anclaje se genere. Esto se tiene que trabajar como un conjunto, no pueden ser ítems individuales, no basta con que yo a mi equipo de trabajo le pase 5, 10, 15 arneses, bueno, arréglensela, pero que tengo que hacer todo el proceso para que la conexión sea segura y la detención de caídas también exista. Bien, aparte de esto, se hace súper importante, esto es lo que nos pide la normativa, o sea, esto es lo mínimo que debiéramos cumplir nosotros cuando tenemos un trabajo en altura. Además de esto, debiéramos considerar, ¿no es cierto?, una D, que podría ser el descenso y rescate. Si la persona está suspendida, digamos, tuvo una caída y desafortunadamente quedó colgada, tengo que saber cómo la voy a rescatar en el tiempo, ojalá más apropiado posible, y tengo que saber cómo voy a hacer su descenso, voy a hacer su ascenso, tengo que determinar en mi procedimiento el plan de rescate apropiado. Y la E podría ser la educación, ¿no es cierto? Entrenar a la gente para que sepan a lo que están expuestos y sepan también las consideraciones que debieran tener al momento de determinar un trabajo en altura. Y como último punto, ¿no es cierto? F, for Protection for Tools, lo determinamos como proteger las herramientas, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos a la persona con el arnés, con el punto de anclaje, con la eslinga, con el descenso y rescate, con la educación, súper bien educado, pero está trabajando arriba con un martillo y el martillo se le cae y accidenta a una persona que está abajo, todo vuelve a cero, ¿no es cierto? Por lo tanto, este es un programa completo de protección contra caída. Cada uno de los pasos tiene detalles súper que son con un criterio súper técnico, pero en términos generales esto es con lo que debiéramos cumplir. Bien, vamos a ir con el primer punto, que son los anclajes. Para las soluciones que tenemos disponibles hoy día en el área de protección de caída de 3M, podemos ver estas fajas de anclaje, son fajas de anclaje que se alondran en grandes estructuras, cuando por ejemplo mi gancho, si tengo un gancho que es chiquitito, ¿no es cierto?, y no alcanzo a entrar en más que una línea de vida, o por ejemplo, cuando tengo gancho grande y no alcanzo a entrar en alguna estructura, esto me permite abrazar una estructura de 0,90 centímetros, de 90 centímetros o de 1,80 m, y aquí yo simplemente cuelgo mi conexión, mi conector, directamente desde esta eslinga que yo acabo de abrazar en una estructura. La otra alternativa también puede ser, cuando tenga estructuras disponibles metálicas, puedo pernar un punto de anclaje o puedo soldar un punto de anclaje. Ambos tienen la resistencia de 2.200 kilos que se exige. Y lo que aparece como solución destacada es un punto de anclaje que es exclusivamente para hormigón. Esto funciona como un perno de expansión, ¿no es cierto? Hago una perforación de 18 milímetros, conecto el punto de anclaje o el perno de expansión, comienzo a apretar
y esto tiene un indicador, que es el cabezal, ¿no es cierto? El cabezal está en rojo cuando el producto no ha llegado a la tensión correcta. Si yo lo aprieto y llego a crear el cono de resistencia mínima que necesito para que el producto esté correctamente indicado, va a saltar este cabezal rojo y me va a dejar un cabezal verde que me indica que el producto está operativo y que ya lo puedo comenzar a utilizar. Eso es súper bueno para las áreas de seguridad, para inspeccionar y también para el instalador, porque es un proceso bastante rápido. Si nos vamos al arnés de cuerpo completo, más allá de lo que conversábamos de cuál es el objetivo principal del arnés, ¿no es cierto?, que es reducir los esfuerzos y distribuirlos en distintas partes del cuerpo, tengo que hacerme la pregunta, ¿bajo qué condiciones voy a trabajar? Si voy a trabajar por ejemplo, en un andamio, en un trabajo de limpieza, voy a hacer un trabajo normal, entre comillas, o sea, solamente voy a acceder, necesito un arnés textil normal, que simplemente me ayude, digamos, de acuerdo a la cantidad de anillas. Tengo las anillas dorsales, tengo las anillas pectorales y las laterales que me van a servir para posicionamiento. Tengo que considerar que este producto, el textil, me va a servir para cualquier tipo de trabajo o el multipropósito. Si voy a hacer un trabajo en una zona de, por ejemplo, pintura, o voy a tener que hacer el mantenimiento de un camión donde tenga grasas, aceites presentes, tengo que ocupar un equipo que sea textil pero recubierto. En este caso, el recubierto que aparece acá en pantalla es un recubierto de poliuretano, que hace que todas las grasas, aceites y todos los contaminantes que están expuestos en el área industrial corran, digamos, por el arnés, le puede dar una mayor vida útil, y también cuando necesite ocupar nuevamente el equipo, lo pueda lavar y ya está operativo para su uso. Si tengo que hacer un trabajo de corte, desbaste, con algún esmeril angular o un trabajo de soldadura, principalmente trabajo que genere chispa, el textil no me va a servir de nada, ¿no es cierto? Entonces debo ocupar un arnés que sea de Kevlar, entre sus fibras mantiene el material con la capacidad de permitir la chispa y que el equipo no se queme. Si tengo trabajos eléctricos o exposición al arco eléctrico, no puedo tener partes metálicas expuestas, ¿no es cierto? Por lo tanto, también pasamos a otra categoría. Aquí es súper importante determinar cuál es el trabajo para determinar el equipo. Bien, puntualmente para los arneses, una de las consideraciones importantes y que veíamos en el gráfico, me decía que yo no puedo conectar mi segunda eslinga a mi gancho de posicionamiento. Aquí se hace súper importante que los arneses desde el año 2014 en adelante vienen con un portaeslinga. Es un ganchito que viene, digamos, en una de las zonas del arnés, por ejemplo, como este, cosa de que cuando yo conecte mi segunda eslinga en esta zona, simplemente lo que va a pasar acá, estoy poniendo la presentación, lo que va a pasar acá es que cuando me caiga, esta cinta va a romper el testigo y el portaeslinga, digamos, se hace efectivo para cuando tenga un trabajo de doble conexión y esté ocupando solamente una. La cinta frontal fija, obviamente es súper necesario que la anilla pectoral se mantenga en la zona del pecho. Esto debiera ir ni muy arriba ni muy abajo, sino que simplemente debiera ir y está diseñado para que vaya en la zona pectoral. Los ajustes verticales nos van a permitir de que las personas que sean más altas o más bajas puedan ocupar un mismo tipo de arnés, una misma talla. Y la conexión segura significa que tengo ganchos, digamos, hebillas, que me permiten que la desconexión automática no sea un tema al momento de trabajar. Pasa mucho que cuando uno está caminando durante el día y anda con el arnés todo el día puesto, el arnés tiende a friccionar, digamos, entre las piernas, y también pasa a veces que los ganchos se desconectan. Las fijaciones de cinta también es súper importante, pensando en alguna, por ejemplo, cuando estoy trabajando en una planta que tiene máquinas en movimiento, tengo que saber que no puedo dejar ninguna cinta dando vuelta, porque cualquiera de estas máquinas podría tomar mi cinta y llevarme con ella. Entonces todos estos pines que ustedes pueden ver aquí, los broches negros, hacen que la cinta siempre se mantenga en la posición lo más ajustada posible. Y lateralmente vemos que el equipo tiene testigos de impacto, o sea, sé cuándo lo tengo que eliminar, porque cuando se genera una fuerza superior en esa zona entre los omóplatos,
ese testigo se va a romper, se va a abrir. Tengo cintas subescapulares que hace que la separación del arnés finalmente no exista de forma lateral. Y las etiquetas recubiertas también es súper importante porque me permiten tener una mejor trazabilidad del equipo, ir anotando las inspecciones, ¿no es cierto? Ver con qué normativa cumple, ver cuál fue su fecha de fabricación, ver cuál es el número de lote, etc. Toda esa información debería estar súper trazable en el tiempo y no al primer uso de desaparecer. Y por último, nos vamos a los conectores, ¿no es cierto? Estamos súper acostumbrados, ¿no es cierto?, a ver estos tipos de conectores que son las eslingas simples con ganchos chicos o ganchos grandes, pero que son sin amortiguador de impacto. Estas eslingas, como veíamos al principio, miden 1,80 m o un poco más, pero lo importante aquí, y una mala práctica que hemos visto durante mucho tiempo, es que como es de 1,80 m, y yo cuando estoy haciendo un trabajo, por ejemplo, de avance de losa, cualquier trabajo donde tenga que estar agachado, haciendo un trabajo en altura, tener 1,80 m no es nada agradable, ¿no es cierto? Me puedo incorporar un riesgo adicional, que es el que me tropiece y que tenga una caída distinta al mismo nivel. Entonces, lo que uno normalmente hace es que le hace un nudo. Este nudo está, les quise poner una gráfica aquí chiquitita, porque fíjense que con un nudo simple, que podría ser un pescador, nosotros podríamos llegar ya a un 42% de pérdida de resistencia de esa zona, ese trazo de la cinta. Por lo tanto, la recomendación aquí viene por no utilizar nudos en ninguno de los equipos de protección contra caídas, a excepción de los rescates, de los equipos de rescate que normalmente tienen súper bien determinado cuáles son las zonas cuáles son los equipos que se pueden utilizar con nudos y cuáles no. Muy bien, ¿y cuál es entonces la sugerencia acá? Es ocupemos equipos que sean con amortiguación de impacto, que tenga posibilidad de reducir el largo de la eslinga con un ajustable como este. Y también tengo que hacerme la misma pregunta que para los arneses. Si yo determiné un tipo de equipo para el trabajo en altura, el arnés, tengo que ocupar el mismo tipo para el equipo conector que me va a llevar a mi punto de anclaje. Trabajos normales, voy a ocupar el textil. Trabajo con exposición a mucha suciedad, ¿no es cierto? Voy a también ocupar un equipo que sea recubierto en poliuretano. Si tengo trabajos en caliente, trabajos de soldadura, etcétera, tengo que considerar la misma cinta que consideré para mi arnés como Kevlar, tengo que considerarla para la eslinga. Y en el caso puntual de trabajos eléctricos, cuando tenga exposición a contacto eléctrico o arco eléctrico, tengo que ir a un producto específico que no me genere el contacto. No solamente con la disminución del contacto eléctrico, sino que también cuando se genera esta explosión, el arco, ¿no es cierto?, tenemos que controlar que la fuerza que se genera con el impacto y el equipo no se rompa ni tampoco se queme. Bien, como conclusión final, les quería dejar este gráfico que desafortunadamente nos muestra la realidad. Nosotros siempre cuando pensamos que estamos expuestos a grandes alturas, por ejemplo, hacer un trabajo sobre una cubierta, limpiar los vidrios de alguna superficie, cambiar un cartel, etc., esos son los riesgos donde más le ponemos atención. Pero fíjense que ese riesgo representa solamente el 31%, y el resto, el 69%, 70% restante, son riesgos que se dan a niveles bajos. Cuando estoy trabajando en un vehículo inmóvil, cuando estoy a un nivel inferior de los 6 metros, ¿no es cierto? Cuando estoy trabajando en una escalera, cuando estoy trabajando en plataformas o plantas bajas, cuando estoy trabajando en un andamio, ¿no es cierto? Eso, los andamios es súper común. Cuando estoy trabajando en una viga estructural menor a 6 metros, casi todos los trabajos que nosotros damos por pasado, o digamos que le ponemos menos ojo, son los que finalmente determinan que hoy día protección de caída siga siendo el número 1 en las violaciones de la industria a nivel mundial, y el llamado, por supuesto, es para detener, ojalá, este número, que dentro de nuestras industrias, dentro de nuestras empresas, tratemos de crear esta función de hacer seguridad simplemente
por hacer seguridad, no por cumplir, sino que porque tengo que examinar, porque tengo que corroborar cuánto es la fuerza que voy a generar, ver cuánto es la distancia de caída que tengo, y de ahí puedo determinar los controles específicos para cada uno de los trabajos. Junto con agradecer a Sodimac la oportunidad que nos dieron de presentar esta línea de productos, los dejo súper invitados para que visiten nuestro stand virtual, que está disponible desde ahora. Vamos a tener distintos tipos de videos, fotografías, vamos a tener algunos mayores detalles finalmente, por si quedaron dudas, y recuerden también que podemos seguir en contacto en el chat. Muchísimas gracias y éxito.